Bueno, vamos cerrando micrófonos. Buenos días, Ricardo. Bueno, entonces, Buenos días, profe. ¿cómo estás? Bien. Bien, sí, señor. Bueno, me alegra mucho. Vamos entonces a retomar nuestra clase de filosofía. Mm, en algún momento tuvimos unos inconvenientes de conexión y pues la clase quedó como a medias. Entonces por eso me vi como en la necesidad de grabar un pequeño video sobre Parménides, donde salía yo con un baloncito. Creo que se los compartí el día viernes. O sea, la falla técnica no fue con ustedes, sino fue con sus compañeros de 1001. Entonces, pues ya que había grabado el video para ellos sobre el tema de Parmenides, pues me permití también compartírselos a ustedes para complementar ese tema, porque quizás el tema con el video que trabajamos la clase anterior tal vez no fue como el más claro o el más ilustrativo. Entonces, por eso me permití hacer ese pequeño video. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, venimos nosotros estudiando un contraste bien interesante dentro de la historia de la filosofía, y ese contraste es el que hubo entre Parménides y Heráclito. Entonces, recordarán ustedes, vamos a ver quién quiere ganarse los puntos positivos hoy. El del movimiento, o sea, el pensador que postula el movimiento, ¿quién es? ¿Parménides o Heráclito? No hay opción, no hay una segunda opción ahí es el que sepa y ya. Heráclito. ¿Quién lo dijo? Muy bien, Natalia, excelente. Sí, señor, él es el del movimiento. ¿Sí? Por ende, entonces, ¿quién va a pensar en un ser único, estático, eterno, verdadero? Va a ser el señor Parménides, ¿sí? Como se los explicaba en el video que les compartí a ustedes el día viernes. Entonces, en esa discusión entre lo que se mueve y lo que no se mueve, entre lo que es y no es, entre lo que es uno y lo que es múltiple. Digamos que estos son los focos de, digamos, de discusión, aunque la palabra discusión no es que me guste tanto, es más bien como el foco de diálogo de toda esta filosofía presocrática. Vamos nosotros estableciendo unos patrones de conversación en donde se gira en torno a lo uno o lo múltiple, a lo que es, digamos, uno y lo que es dual, porque eso también nos va generando a nosotros una estructura en nuestro pensamiento. Más allá de aprendernos lo que dice el filósofo tal, lo que dice Parménides, lo que dice Heráclito, más allá de eso, lo que se pretende es encontrar una nueva forma de ver la realidad. Pero los filósofos ellos ya murieron, ellos ya lo hicieron. Es una invitación para nosotros que 2000 y pico de años después, 2600, 2500 años después, nos atrevemos a estudiarlos. Y los estudiamos no porque estemos desocupados y entonces pues como que eso no hay nada más que hacer, entonces dediquémonos a mirar qué fue lo que dijeron esos señores. No, en realidad, lo que hace la filosofía, chicos, es darnos una estructura en nuestro pensamiento. Es como cuando ustedes van a la óptica, ¿no? Y entonces algunos tenemos problemas en nuestros ojitos y necesitamos ver mejor. Y entonces cada par de gafas, cada gafas que yo eh, me pongo,
pues me sirven para ver la realidad de una forma distinta. Algunos pueden decir, claro, se amplía el lente, ¿no? La capacidad del lente para que yo pueda ver mejor. Entonces, la filosofía con cada idea, con cada planteamiento, es como ese par de gafas que yo me pongo para ver la realidad de otras formas. Porque antes de pensar eh, en cualquier cosa existente en este mundo, es importante saber que ante todo es. Pero eso nos lo da el estudio también, nos lo da la formación filosófica. Y pensar en el ser de las cosas nos permite ir al fondo, ir a la raíz, ir al más allá de todo, porque yo puedo hablar, por ejemplo, sí, Natalia Humada. Y entonces Natalia Humada, ¿quién es? Natalia Humada es una estudiante de grado décimo del colegio Nuestra Señora de Fátima de Sasaima, y es todo lo que yo puedo saber de Natalia. Que ya pues por tener un recorrido este semestre, ya vamos en el tercer mes de estudio, me doy cuenta que es una persona que entrega sus trabajos, que participa en clase, entonces puedo decir que es una persona responsable, ¿sí? Pero apenas estoy dando características externas que yo voy mirando. ¿Quién es ella realmente? ¿Sí? Es una mujer. Mm, y más allá de ser una mujer, es un ser. Es un ser, es alguien que existe. ¿Sí? Ya después, obviamente, desde otras ciencias, como por ejemplo la ética, como por ejemplo la axiología, que es el estudio de los valores, se hablará de la dignidad de la persona y todo el tema. Pero por ahora nosotros estamos mirando la esencia de cada cosa, lo que hace que cada cosa sea lo que es y no otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Natalia es un ser humano, es lo que yo puedo saber de la forma más básica posible acerca de Natalia. Ya yo le voy adicionando características, que es mujer, que tendrá a lo sumo unos 15, 16 años, que estudia en el colegio tal, que está en grado décimo, que sus papás son tal y tal, que tiene tales hermanos, que vive en tal parte, etcétera, etcétera. O sea, pero hay una base. Entonces, pensar en el ser de las cosas nos hace pensar en, digamos, en el sustrato del todo, ¿no? En el ir al fondo. Hay una canción por ahí de Aterciopelados que dice que busca la esencia y no las apariencias. Una canción muy bonita, por cierto. Entonces, es esa búsqueda de lo que realmente hace que las cosas sean, ¿sí? Lo que hace que las personas sean, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el legado que nos deja Parménides. No fue solamente allá a sentarse a echar pluma y simplemente pues por allá como en medio de un éxtasis, ¿no? O sea, allá en medio de una abstracción del mundo. Entonces se dedicó a escribir y entonces el hombre ya con eso pues se hizo famoso y ya, y nosotros aquí replicamos su fama. No se trata de replicarle la fama a nadie, se trata de acoger lo que enseña. Por otro lado, pues entonces Heráclito nos hacía conscientes del movimiento y nos decía esa importancia que tiene el hecho de que seamos conscientes de que estamos en constante flujo, en constante cambio, que los que éramos ayer ya hoy ya no somos. Algo en nosotros ha cambiado con respecto a ayer. Entonces, digamos que ese devenir, ese es un término que es muy importante en filosofía. El devenir son las cosas que van ocurriendo, es lo que va pasando, pero eso sería como en un tiempo verbal progresivo. Ustedes que estudian inglés y que son tan buenos en los idiomas, ¿sí? Saben que uno, por ejemplo, dice caminando. Entonces eso es como un gerundio, ¿no? O sea, yo voy caminando por la ciudad.
¿sí? Entonces un gerundio, ¿no? Es un tiempo progresivo. El devenir, ¿sí? Sería es lo que está pasando, ¿sí? Aconteciendo. Termina en el ando y en el endo. Ando yendo. Entonces ese sería el devenir, un flujo permanente de la realidad. En este momento, qué importante que Heráclito nos haga conscientes de lo siguiente. Si yo no soy el mismo de ayer, si mañana no seré el mismo de hoy, ¿qué es lo que realmente permanece? ¿Qué es lo que qué es lo que hace que el personaje de ayer, el de hoy y el de mañana, de todas maneras, ante los demás, sea identificado como el mismo? Pregunta filosófica. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos? Entonces, si vamos a Parmenides, que piensa que el ser no cambia, que es inmutable, que es eterno, que es constante, y ya pues en el video que les pasé el viernes les explicaba un poquito por qué. Desde Heráclito, pues resulta que la inquietud termina siendo la misma, pero fíjense ustedes, con una postura distinta, siendo consciente de que definitivamente las cosas cambian, las personas cambian. Y ojo, que esto no sea el argumento típico para decir, no, es que, oye, ¿por qué últimamente estás tan caprichosa? ¿Por qué últimamente estás tan mal geniada? ¿Por qué últimamente estás que no se te puede decir nada porque inmediatamente respondes con tres piedras en la mano? Ay, es que las personas cambian, las personas cambian. Entonces, ojo, eso no es un argumento. El cambio es un cambio consciente, es distinto que yo te diga, por ejemplo, no se va a poner aquí el caso de una chica, Laura Jimena, que está ahí conectada. Yo le digo, por ejemplo, Laura, ¿por qué últimamente tu actitud en clase es como si no te interesara, como de indiferencia? Entonces Laura me responde, ay, profe, las cosas cambian. Yo no soy la misma de ayer. Entonces, es distinto que tú te quedes en esa posición y simplemente digas que las cosas cambian, a que tú digas, profe, lo que pasa es que últimamente he tenido algunos inconvenientes en mi casa o con mis compañeros. Lo que pasa, profe, es que he estado no muy bien de salud. Entonces hay una conciencia del cambio, que no se trata solamente de decir que no, es que las cosas cambian y punto. No, se trata de ser conscientes de la razón también de ese cambio. Entonces, en la medida en que yo me hago, digamos, consciente de ese cambio, pues puedo dar fe, puedo dar testimonio fidedigno de que ese cambio que se está dando dentro de mí está produciendo nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de enfrentar la vida. No es solamente quedarme en el que cambié, pero no sé cómo, ni por qué, ni para dónde voy. Eso es lo que realmente es delicado. Cuando yo simplemente digo, no, oiga, yo ahora como que me dicen cualquier cosa y entonces reacciono y no me importa insultar y no me importa contestar mal y no me importa hacer sentir mal al otro. No, realmente yo tengo que empezar a hacerme conciencia de ese cambio. Uy, ¿será que es que yo? Porque es que ustedes están en una etapa que es la adolescencia. Entonces ustedes han venido transformándose físicamente y esos cambios, tanto en las niñas y en los caballeros también. Así no sean tan notorios a veces, pero esos cambios nos van produciendo también alteraciones en nuestro estado anímico. Entonces, qué importante que nosotros seamos conscientes de lo que nos pasa. Entonces, fíjense ustedes que Heráclito no nos dejó solamente ahí con el tema de que no, simplemente las cosas cambian. No, él dice que hay un logos universal que explica ese cambio.
O sea, las cosas pasan por una razón. No simplemente cambiamos, no es solamente que hoy somos de determinada forma y mañana de otra. No, hay una explicación, hay un logos que me va permitiendo comprender las razones de ese cambio. ¿Sí? Hoy estoy de mal genio, pero ¿por qué estoy de mal genio? Porque de pronto esta mañana recibí una noticia que no me gustó, porque quería hacer una diligencia, pero entonces cerraron todas las vías por el tema de la pandemia y por eso no lo pude hacer. Entonces, porque estoy bravo, entonces me desquito con los estudiantes. No, o sea, uno tiene que ir entendiendo y el logos, ese logos del que habla Heráclito, pues me ayuda a entender la razón de ser de las cosas que devienen. Miren, ahí ustedes pueden comprender mejor el tema, de las cosas que van ocurriendo, de lo que va pasando. ¿Mm? Hagan de cuenta que la vida les va dando a ustedes un mensaje todos los días, porque nos va enseñando algo distinto todos los días, ¿sí? Yo les decía en algún momento, empezando el año, que nosotros andábamos como en una especie de viaje, o sea, porque es que ustedes saben que la Tierra está en constante movimiento, así nosotros no la sintamos, no sintamos que se mueve. De todas maneras, uno se da cuenta aquí cuando está cerca al Sol, bajo el Sol, y entonces la planta está iluminada por una parte y luego me toca correrla para que el Sol ilumine la otra parte de la plantica, ¿sí? Eh, y nosotros no sentimos el movimiento de la Tierra, pero estamos constantemente viajando, viajando, viajando. Eh, el sistema solar también va viajando, la galaxia también va viajando, o sea, todo eso está en movimiento constante. O sea que nos recorremos tanto el sistema solar, nos recorremos la galaxia y nos recorremos el universo y nosotros ni por enterados. Y cada uno de esos movimientos que vamos haciendo, de los cuales no somos conscientes, pues nos van trayendo un mensaje distinto. ¿Mm? Entonces, en el momento en que nosotros nos situemos en ese perpetuo viaje, en ese instante, pues comenzamos a encontrarle sentido a todo lo que nos ocurre, a todo lo que nos pasa. Y dejamos el sinsentido, ¿sí? Porque es que es muy usual que se caiga en el sinsentido cuando nos pasan una cantidad de cosas y como que no entendemos y no nos gustan, ¿no? Entonces resulta que teníamos una parejita, teníamos de pronto, las niñas tenían su novio, los muchachos tenían su novio, su novia, pero resulta que pues no se dieron las cosas, entonces como que no entendemos qué fue lo que realmente pasó, pero por qué, y se cae en el sinsentido, y es que comenzamos con frases que no nos llevan a ningún lado, por ejemplo, uy, no, es que sin ella no puedo vivir, o las niñas sin él siento que no soy la misma, es que todos los hombres son iguales, es que todas se van, bueno, en fin, pensamientos que no nos hacen bien. Y entonces eso sería quedarnos ahí y ser completamente inconscientes a que la vida cambia, ¿sí? Fíjense todo lo que le podemos sacar a la filosofía, chicos. O sea, nosotros y podríamos hacer más, pero pues tengo que avanzar con el tema. Hoy les voy a presentar un señor bien interesante también, el famoso Genófanes de Colofón, que nos va a hablar de lo que va a ser una mirada de lo espiritual o la mirada que podemos tener frente a los dioses. Es un tema que quizás a algunos de ustedes les puede llamar la atención porque pues todos tenemos una espiritualidad y en esto pues quisiera empezar como aclarar unos términos. Esto no es que sea de Genófanes, lo que les voy a escribir acá. La espiritualidad
versus, no, eso de versus es como si fuera un partido de fútbol. La religiosidad no son lo mismo. Y les voy a explicar por qué. La religiosidad consiste en que yo religare, ¿no? Busco a Dios, pero lo busco hacia afuera. Religión viene del término religare, o sea, yo busco ligarme con ese Dios, pero es una búsqueda a veces externa. La busco a través de una ceremonia, a través de unos rituales, busco a ese Dios a través de, no sé, el Via Crucis, la Pascua, la misa de resurrección, y está perfecto, o sea, eso está muy bien, ¿no? Esa sería la religiosidad o la religión. Bueno, la religiosidad popular es todo este conjunto de personas que pues profesan un tipo de piedad, ¿no? ¿Qué es la piedad, por ejemplo? Porque de esto vamos a escuchar hablar también, no solo aquí en filosofía, sino en religión, en ciencias sociales en general. La piedad, como tal, es como esa capacidad que yo tengo de, de rendirle tributo a los dioses. Pero es apenas un constitutivo de esa religiosidad. En contraste, ¿sí? Tenemos la espiritualidad, que es un viaje interior. Ojo, porque es que ser espirituales, todos somos espirituales, porque es que en algún momento de nuestra vida necesitamos una respuesta del más allá. Tenemos una inquietud, ¿sí? Una inquietud sobre la razón de ser de nuestra existencia, ¿sí? Sobre el sentido de todas las cosas que hacemos y nos ocurren. Entonces buscamos una respuesta en el más allá. Empezamos a buscar religiones, empezamos a buscar grupos, empezamos a buscar iglesias, empezamos a buscar al Padre para que nos oriente, empezamos a buscar que alguien nos dé un consejo, buscamos por internet a ver si de pronto hay quien haga la carta astral, ¿no? Y que nos diga con base en los astros qué es lo que realmente nos sirve para vivir y poder entender lo que nos está ocurriendo. Tal vez hacemos un viaje a la India, ¿no? Y conocer por allá un maestro espiritual sentado al lado del río Ganges. Tal vez nos vamos a Egipto a conocer sus misterios, ¿sí? Tal vez vamos al mismo Vaticano a buscar una audiencia con el Papa. Tal vez vamos a alguna selva suramericana a buscar a través del yagé o la ayahuasca algún tipo de verdad, algún tipo de razón de nuestra existencia. Y podemos ir a donde queramos, podemos buscar lo que queramos, y más en esta época que ustedes encontrarán de todo, ya no es solamente la religión católica. Ustedes pueden ir a que les lean la mano, ustedes pueden ir a que les hagan la carta natal, ustedes pueden ir a tomar el yagé, ustedes pueden ir a donde quieran. Se pueden ir al mismísimo Tíbet, a las alturas del Tíbet, con los monjes tibetanos. Se pueden ir a hacer un camino en España de Santiago de Compostela, porque es un camino que dicen que es un camino espiritual. Se pueden ir a donde quieran. Pero si ustedes internamente no tienen un propósito de mirar qué es lo que hay dentro de ustedes, si ustedes no viven esa espiritualidad de un modo más interno que externo, pues se van a quedar con las miles de preguntas sin resolver sobre el misterio de su existencia, sobre la razón de ser de lo que les pasa, sobre la razón de ser del por qué viven lo que viven. Entonces, Genófanes, pues de una manera un poco burlesca, porque pues de verdad que pues es un poco satírico, ¿no? Lo que sería una sátira. Diría que si, por ejemplo, las vacas y los burros tuvieran dioses,
pues que los dioses serían de 4 patas. Entonces nosotros buscamos un dios que sea parecido a nosotros, que tenga una cabecita, que tenga unos brazos, que tenga unas piernas. Hablamos del corazón de Dios, imaginando pues nuestro corazón que palpita constantemente. Entonces es realmente, digamos, a veces creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, y no tanto que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza. Entonces, bueno, quisiera compartirles pantalla. Voy a mostrarles un pequeño video sobre Genófanes para que pues ustedes aprecien un poco mejor su planteamiento, y posteriormente cerraríamos con unas conclusiones. Chicos, ¿ven ahí el compartir de pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, señor. Tenemos aquí entonces a Genófanes de Colofón. Vamos a escuchar atentamente. Genófanes. Genófanes de Colofón fue un antiguo filósofo griego que vivió hacia el año 550 a.C. Genófanes nació en la ciudad griega de Colofón, pero huyó a Sicilia por las invasiones persas. Genófanes criticó duramente a los poetas Homero y Hesíodo. Recordemos que Homero y Hesíodo fueron importantes poetas griegos que redactaron los mitos en textos como la Ilíada, la Odisea y la Teogonía. En las historias de Homero y Hesíodo, los dioses tienen una mentalidad humana. Por ejemplo, en la Ilíada, Afrodita, Ares, Zeus intervienen constantemente en la guerra a favor de los griegos o los troyanos. Los dioses, según estos poetas, se enfadan, son celosos, iracundos, actúan como jóvenes humanos. Para Genófanes, esta idea de los dioses como seres con defectos humanos era absurda. Genófanes realizó varios viajes y llegó a una conclusión. Decía: los dioses de los griegos son como los griegos, blancos, dados al vino y a las pasiones. Los dioses de los africanos son como los africanos, negros. Así, si los leones tuvieran dioses, tendrían cuerpo de león. Y si los bueyes tuvieran dioses, sus dioses tendrían forma de bueyes. Lo que quería decir es que la mitología es solo un reflejo de cada cultura. Los mitos no nos dicen ninguna verdad, solo expresan los prejuicios y la opinión de quien los inventó. Genófanes, en cambio, basado en el razonamiento, llegó a la conclusión de que en todo caso solo podría existir un único Dios. Por eso se considera a Genófanes como el fundador del monoteísmo. Para Genófanes, un ser perfecto como Dios no podría tener los defectos de los seres humanos, ni ser similar a ellos, ni a ningún ser del mundo. Para Genófanes, Dios es omnipresente, está en todas las partes a la vez. Es omnisciente, pues lo sabe todo. Y es omnipotente, pues controla el universo sin ninguna clase de esfuerzo. Sin embargo, considera, esto no es algo totalmente seguro, pues el conocimiento que el hombre tiene requiere un esfuerzo para profundizar en la verdad, pues nacimos en la ignorancia y el conocimiento se consigue poco a poco. A Genófanes se le considera el fundador de la escuela eleática, cuyo representante más famoso será Parménides de Elea. Este fue el pensamiento de Genófanes de Colofón. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal. Recuerda, filosofía para ilustrarse.
Muy bien, muchachos. ¿Qué tal el mensaje? ¿Sí lo captamos? Chicos. Ok, gracias por sus respuestas. Haider, Gabriela. Bueno, vamos a, voy a dejar aquí de compartirles pantalla y vamos entonces cerrando con esta clase. En realidad, pues, nosotros tenemos aquí ya, digamos, por parte de la filosofía, una mirada a lo que es esa religión. Digamos que en la antigüedad prevalecían las religiones politeístas. Genófanes sería algo así como un filósofo de la religión, porque nos empieza a ser conscientes de la mirada, es la mirada que nosotros tenemos de Dios. ¿Qué mirada tenemos de Dios? ¿Qué mirada tenemos de los dioses? Por eso él cuestionaba profundamente el hecho de que los poetas Homero y Hesiodo pusiesen características humanas a los dioses griegos. Por ejemplo, dentro de la mitología griega hay un libro que de pronto si ustedes lo pueden tener ahí en sus bibliotecas, en sus casas, lo pueden de pronto mirar si está en PDF, y un libro que es didáctico que se llama Por todos los dioses. Y en Por todos los dioses pueden ustedes encontrarse que los dioses tienen diferentes historias, como si fuesen seres humanos. Por ejemplo, Zeus es característico por sus infidelidades. Ah, muy bien, Juan Andrés. Por ejemplo, hay en el caso de cuando se habla, por ejemplo, del mito de la caja de Pandora, entonces se habla de que se abre la caja de Pandora y salen todos los males del mundo, ¿no? Y entonces a Pandora le habían dicho que no abriera por nada del mundo esa caja. O por ejemplo, al famoso Prometeo, que le roba el fuego a los dioses y se lo trae a los humanos. Entonces le estamos poniendo características constantemente humanas a Dios. Y los griegos no fueron los únicos que hicieron esto. Si nosotros nos vamos a la Biblia, el pueblo judío también lo hizo. Cuando hablamos, por ejemplo, de que Dios, y eso que es un solo Dios, ¿no? La religión judía, pues es una religión monoteísta. Entonces, el Dios judío, pensar que cuida a su pueblo y entonces abre el mar y entonces se ahogan allí los ejércitos del faraón egipcio, ¿sí? Entonces es como poner un Dios que lucha, un Dios que pelea, un Dios con espada, un Dios que utiliza su poder para condenar un pueblo y salvar a otro pueblo. Pero eso es propio de, digamos, de la cultura y, digamos, de las épicas de cada pueblo. Entonces algunos podrían decir, bueno, mitología, podrían decir que es leyenda, pero en sí es lo que va identificando a cada cultura, a cada pueblo. Aquí también nosotros tenemos nuestros mitos, nuestros dioses, Chía o Achué, Bochica, ¿no? Digamos en la cultura muisca, tenemos nuestros dioses, ¿no? Y bueno, ya pues después que nos cristianizaron, pues obviamente hablamos de la Santísima Trinidad, Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, pero cada pueblo ha tenido sus dioses, cada pueblo ha tenido su forma
sus deidades para explicar su origen. Entonces, una semana tan famosa como la Semana Santa es una semana que está detrás de un mito, está detrás de un relato, de una historia. Entonces, no es porque yo esté diciendo que la última cena, la crucifixión y la resurrección haya sido un mito como tal, no, tal vez fueron unos eventos históricos, pero pasan a tener como una especie de trasfondo de fe que configura pues todo lo que conocemos nosotros como cristianismo, ¿sí? Pero esa semana tiene un trasfondo superior, o más que superior, anterior, y es la religión judía con la Pascua, donde celebraban precisamente el Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto y todo el tema. Entonces, vamos nosotros encontrando que en nuestra forma de ver a Dios, nuestra forma de concebir a Dios es desde lo que somos nosotros. Cuando decimos Dios ayúdeme, estamos hablando de un Dios que ayuda. Y resulta que los seres humanos tenemos la posibilidad de ayudar, le estamos dando una característica a Dios, ¿sí? Que es netamente humana. Dios, sé justo. Entonces los hombres tenemos la posibilidad de ser justo, entonces asimismo le atribuimos a Dios esa característica de ser justo. Dios mío, danos la paz. Claro, nos dan la paz, pero es una característica netamente humana. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir en paz. Dios mío, ayúdame a pasar este examen. Como dirían por ahí los que ven La Rosa de Guadalupe, ¿no? Virgencita, ayúdame, porfis. Claro, entonces volvemos otra vez con el tema, ayúdame. Como quien dice, Virgencita, sóplame el examen porque yo humanamente no fui capaz de estudiar, no me puse las pilas. No, y resulta que Dios, muchachos, créanme que Dios no alcahuetea vagancias, ¿sí? No alcahuetea falta de estudio. Entonces, muchachos, esto que yo les estoy diciendo puede ser en algún momento pues con un tono satírico, a veces un tono pues un poco más serio, pero es para que nosotros entendamos cómo es que hemos visto a Dios, ¿sí? ¿Qué imagen tenemos de ese Dios? ¿Cómo lo hemos ido comprendiendo? ¿Cómo lo hemos ido también cómo nos lo han enseñado? Porque de todas maneras nosotros somos producto de todo un cúmulo de enseñanzas y de formas de ver la vida que nos han inculcado. Entonces fíjense ustedes lo que hace la filosofía nos ayuda a abrir los ojos, a entender lo que a veces no hacemos tan consciente, ¿no? Entonces muchachos, con estos mensajes con el señor Genófanes, quería dejarles el día de hoy y bueno, y entonces pues decirles ya a modo de aviso parroquial que todavía estoy recibiendo guías, ya no califico sobre 5 desde luego, pero quienes hacen falta las estoy recibiendo al correo o al WhatsApp. Bueno, miremos quiénes asistieron. Veo por aquí a Gabriela Álvarez conectada. Veo a Laura Jimena Rodríguez. Presente. Listo, muy bien. Haider Palacios. Presente. Fabián Gutiérrez. Presente. Natalia Ahumada. Presente. Ricardo Triviño. Presente. Jessy Giraldo. Presente. Juan Pablo Giraldo. Presente. Andrés Monroy.
Presente, profe. Vamos a ver quién más. Muy buena asistencia hoy. Andrés Guerrero. Jorman Obando. Presente. Me alegra verlo por aquí. Valentina Romero. Presente, profe. Santiago Castañeda. Presente. Listo. Creo que es... ¿A alguien no llamé? A José Murillo. ¿Quién es José Murillo? Presente, profe. José Martínez. Ah, ok, vale. Sí, yo sí no lo encontraba en la lista. Listo. Muy bien, José. No, me alegra que estén asistiendo así, que aprovechemos estos espacios de Meet. Me alegra bastante. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. A la última hora del jueves, que tenemos la clase, les enviaré entonces la actividad evaluativa para que la vayan resolviendo, ¿listo? Eso sería todo por ahora, muchachos. Feliz día. Listo, profe. Feliz día. Feliz día. Bueno, profe. Feliz día, profe. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe, que tenga buen día. Bueno, Chao, profe. Feliz tarde. feliz día, que estén muy bien. Chao.